Vladimir Putin es un tipo que puede despertar muchos sentimientos. Surgido de una Rusia en ruinas tras la caída de la Unión Soviética, este hombre frío como su tierra y temiblemente calculador ha tejido su camino hasta convertirse en uno de los líderes más poderosos del siglo XXI. Vladimir ha reconstruido Rusia desde las cenizas, impulsado una agenda que desafía a Occidente y consolidado un régimen muy curioso, no estando exento de polémicas por hacer siempre lo posible por conseguir lo que quiere. Putin es odiado por muchos y amado por otros tantos. Pero, ¿es Vladimir Putin un despiadado tirano e invasor o es un ejemplo de poder y gestión? Quédate porque hoy veremos la historia de Vladimir Putin, uno de los hombres más poderosos del mundo. Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, ahora San Petersburgo, en una familia de clase trabajadora. Su infancia estuvo marcada por los desafíos económicos de la posguerra en la Unión Soviética. A diferencia de muchos líderes mundiales, Putin no provino de una familia con conexiones políticas o financieras. Fue un niño solitario y, según se relata, tenía un gran sentido de la disciplina y ambición desde temprana edad. En su juventud desarrolló un interés en las artes marciales, particularmente en el judo, que además de darle una base física, le enseñó principios de autocontrol y estrategia que marcarían su carrera política. Asistió a la Universidad Estatal de Leningrado, donde estudió Derecho. Su elección de carrera estuvo motivada en parte por su deseo de unirse al Comité para la Seguridad del Estado, o la KGB, el temido y poderoso servicio de inteligencia soviético. Después de graduarse en 1975, Putin fue aceptado en la KGB, donde comenzó una carrera que lo llevaría al extranjero y le daría una visión profunda de la inteligencia y los mecanismos de poder. Su trabajo más importante como agente de la KGB fue en Dresde, Alemania Oriental, en los años 80. Aunque su posición allí era de rango medio, Putin observó de primera mano el colapso de los regímenes comunistas en Europa Oriental, lo que dejó una huella duradera en su pensamiento y visión sobre el futuro de Rusia. Fue en ese momento que Putin comenzó a desarrollar una desconfianza hacia Occidente y su influencia sobre las antiguas naciones soviéticas. El colapso de la Unión Soviética en 1991 fue un evento traumático para Putin. Regresó a Rusia y renunció a la KGB, ya que el país para el que había jurado lealtad ya no existía. Este fue un momento de cambio y aunque su carrera en la inteligencia había terminado, Putin estaba decidido a permanecer activo en el nuevo orden político de Rusia. A principios de los 90, comenzó a trabajar con su antiguo profesor universitario, Anatoly Sobchak, quien en ese momento era el alcalde de San Petersburgo. Putin se convirtió en asesor y luego en vicealcalde, encargándose de asuntos de relaciones exteriores y desarrollando una red de contactos influyentes tanto en Rusia como en el extranjero. Su habilidad para mantener un perfil bajo y su pragmatismo lo hicieron destacar en medio del caos político de la época postsoviética. En 1996, tras la derrota de Sobchak en las elecciones municipales, Putin se trasladó a Moscú, donde trabajó en varias posiciones dentro del gobierno de Boris Yeltsin. Su lealtad y eficiencia llamaron la atención de altos funcionarios y en 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, o FSB, la agencia sucesora de la KGB. Solo un año después, en un giro sorprendente, Yeltsin lo nombró primer ministro de Rusia. En la víspera del nuevo milenio, el 31 de diciembre de 1999, Boris Yeltsin renunció inesperadamente y nombró a Putin como presidente interino. Así, en un periodo de tiempo asombrosamente corto, Putin había pasado de ser un ex agente de la inteligencia desconocido a ocupar la posición más alta del país. Desde sus primeros días en el cargo, Putin dejó claro que su objetivo era estabilizar Rusia. En los años 90, el país había sufrido una profunda crisis económica y social. La corrupción estaba desenfrenada, los oligarcas tenían un control significativo sobre el gobierno y las regiones del país luchaban por más autonomía. Putin implementó políticas que reafirmaron el control del Kremlin sobre las regiones y buscaron reducir el poder de los oligarcas. Uno de sus primeros pasos fue en la guerra de Chechenia, una región del Cáucaso que había intentado independizarse de Rusia. La Segunda Guerra Chechena, en la que Putin adoptó una postura fuerte, fue extremadamente violenta, pero terminó con una victoria rusa que consolidó el control sobre la región. Una de las tácticas claves de Putin para mantener su control fue la creación de un sistema de democracia controlada. En teoría,
Rusia seguía siendo una democracia, pero Putin y su equipo controlaban de cerca los medios de comunicación y las elecciones, lo que aseguraba que la oposición no tuviera una oportunidad real de desafiar su poder. A medida que avanzaba su mandato, Putin restringió la libertad de los medios y promovió una imagen nacionalista, apelando al orgullo ruso y el legado soviético para ganar popularidad entre la población. En el ámbito internacional, Putin ha adoptado una postura muy desafiante, pero calculada frente a Occidente, en especial contra la OTAN. A medida que la OTAN expandía su influencia en Europa del Este, Putin lo percibió como una amenaza directa a la seguridad de Rusia. A su vez, esto reforzó su deseo de restablecer a Rusia como una potencia mundial capaz de contrarrestar a Occidente. Uno de los momentos de mayor tensión en sus relaciones internacionales fue la crisis de Ucrania en 2014, cuando Rusia anexionó Crimea después de un cambio de gobierno en Ucrania que Putin consideró influenciado por Occidente. La anexión de Crimea, aunque condenada por muchos países y resultando en sanciones económicas, fue un movimiento popular en Rusia. Putin fue visto como un defensor de los derechos de los rusos étnicos en Crimea y un líder que estaba dispuesto a desafiar a Occidente. El tema con Ucrania ha sido candente y terminó que estallaran en 2022 con la invasión a gran escala en territorio ucraniano que a día de hoy sigue desarrollándose y ha puesto la geopolítica mundial en la cuerda floja. Aunque también hubo apoyo firme al régimen de Bashar al-Assad en Siria, lo que permitió a Rusia posicionarse como un jugador clave en el conflicto y fortalecer su influencia en el Medio Oriente. Su apoyo a Assad también mostró su rechazo a las intervenciones occidentales que, según él, desestabilizan a los países en lugar de ayudarlos. Por otro lado, durante su mandato, Putin ha utilizado los recursos naturales de Rusia, especialmente el petróleo y el gas, para aumentar su poder y su influencia, tanto dentro como fuera del país. Rusia es uno de los principales exportadores de gas natural a Europa y Putin ha sabido usar esta ventaja como una herramienta política, ya sea mediante la creación de alianzas con ciertos gobiernos de dudosa moralidad como la dictadura venezolana o la norcoreana para ejercer presión en momentos de conflicto. Internamente, Putin también ha promovido una identidad rusa basada en valores conservadores y en el rechazo de las influencias extranjeras. Ha buscado reforzar la religión ortodoxa como un pilar de la cultura rusa y ha presentado a Rusia como un bastión de la moralidad tradicional frente a lo que se considera el declive moral de Occidente. A lo largo de los años, Putin ha sido acusado de violar los derechos humanos, suprimir la libertad de expresión y manipular el sistema electoral para asegurar su continuidad en el poder. Casos de envenenamiento de oponentes políticos y ataques contra periodistas críticos con su régimen han ensombrecido su liderazgo. Los críticos de Putin lo ven como un autócrata que ha sacrificado la democracia y los derechos humanos en favor de su propio poder, y muchos han señalado que su gobierno se asemeja más a una tiranía del siglo pasado que a una democracia del primer mundo. A pesar de las controversias, de la presión internacional y del rechazo de un gran sector de sus ciudadanos, Putin sigue siendo bastante popular entre ciertos sectores de la población rusa. Su capacidad para proyectar una imagen de fuerza y estabilidad ha resonado en una sociedad que vivió el caos y la incertidumbre de los años 90. Para muchos rusos, Putin ha sido un líder que les devolvió el orgullo nacional y la estabilidad económica, aunque haya sido a costa de la libertad política. Con los años, Putin ha consolidado un control casi absoluto sobre Rusia y aunque ha enfrentado algunas protestas y movimientos de oposición, ha logrado neutralizar cualquier amenaza seria a su poder. Sus políticas internas, sus nexos con tiranías de todo el mundo, las intervenciones y abusos de derechos humanos dejan claro que Putin no es un santo, pero hay que recordar, nadie en la política lo es. Sin embargo, el tiempo pasa y mientras la geopolítica arde, hay cuestiones que surgen para propios y extraños. ¿Qué tipo de legado está construyendo él realmente? ¿Y qué pasará cuando Putin eventualmente deje el poder? Eso estará por verse. Por ahora, Vladimir sigue tejiendo meticulosamente sus movimientos y nos deja un mensaje. Puede ser bueno o malo, pero algo es seguro. Es un líder astuto y dispuesto a todo.